Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a continuar la clase. Vamos a empezar a ver un ejemplo ya más práctico. Bueno, los cambios aquí en el... vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aplicando lo que vimos ayer de pérdidas para cálculo de cabeza. Solo vamos a empezar a abrir, no había abierto la presentación. También necesito abrir lo que es las tablas. Y vamos a ver, ayer estuvimos viendo algunos ejemplos de pérdidas y yo mencionaba que ya para cálculo de cabeza de una bomba, que es aplicar la fórmula de cabeza, ni vamos a necesitar calcular todo eso mismo que hicimos ayer, tramo por tramo. Pero para llegar a hacer esto necesitamos conocer ya los diámetros y flujos. Entonces, ahora vamos a ver esos cálculos, pero ya como un sistema. Entonces, yo voy a compartirles un par de archivos por ahí. Uno de ellos es este CAD. Este CAD lo que tenemos es, bueno, quise cambiarlo porque ya van 2 periodos que doy el mismo ejemplo, pero no me quedó tiempo, entonces vamos a hacer el mismo siempre. Imaginemos que nosotros en alguna situación Ingeniero. tenemos, ¿sí? Buenas noches. Una preguntita. ¿Para qué versión tiene compilado ese CAD? Creo que es 2013. Vamos a ver. Ok. Sí, vamos a ver ahorita. 2018, pero ¿hay algún Sí, yo tengo inconveniente? 2017. Vamos a cambiarlo ahorita. Sí, por favor. Que guarde, voy a poner lo que guarde en 2013. Ok, muchas gracias, muy amable. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces imaginemos que nosotros estamos en por así decirlo, alguna planta y necesitamos mover agua desde un tanque cualquiera, un tanque que esté por ahí, un tanque subterráneo. Necesitamos mover agua hasta una torre, quizás para algún proceso de enfriamiento. Necesitamos mover agua hacia una pila y después necesitamos mover agua que previamente necesitamos calentarla en un intercambiador y almacenarla en un tanque elevado. Entonces tendríamos un sistema, a nosotros nos pueden decir, necesitamos que nos diseñe un sistema para mover agua de una cisterna a una torre, a una pila y a un tanque elevado. Y después de investigar o ver los datos de requerimientos en la torre, nosotros necesitamos llevar agua 200 galones por minuto y descargarlo a 5 PSI. A la pila necesitamos llevarle 100 galones por minuto y 2.5 PSI en la descarga. Y luego necesitamos mandar agua al tanque a un rango de 300 galones por minuto y 5 PSI. Eso es un caso típico de un sistema de bombeo. Es lo único que podemos tener. Punto donde tengo el agua, punto hacia donde mover el agua, y de ahí es parte de nosotros hacer todo lo demás. Primero, ¿qué hay que hacer? Bueno, decidir a dónde colocar la bomba. La bomba, pues, debe estar lo más cercano a la fuente de agua, al depósito inferior. Más cercano porque entre más alejado lo coloque, más posibilidades de que cavite esa bomba. Vamos a verlo cuando calculemos el PSH. Entonces necesitamos ubicar la bomba lo más cercano a su fuente de depósito inferior. Aquí pues lo colocamos en la parte superior, un poquito desplazado. Luego tenemos que trazar una ruta de tubería que comience desde el depósito inferior hasta la bomba.
y que después de la bomba vaya distribuyendo a cada uno de las demandas. Es decir, sale de la bomba. Bueno, no sé si en la presentación se mirará bien, me voy a acercar un poco. Eh, Vamos a salir de la bomba y vamos a trazar la tubería. Es muy seguro que nosotros no conozcamos la ruta, nosotros tengamos que definirla. Aquí pues por conveniencia, por cuestiones del ejemplo, pues salimos derecho, pero realmente nosotros tendríamos que ir a campo y verificar qué ruta hay disponible para nuestra tubería, si tenemos que irnos anexos a una pared, si nos podemos cruzar directamente una calle, si tenemos que subir algún puente, tenemos que irnos subterráneos, entonces todo eso hay que evaluarlo en sitio. Eh, Porque todos esos cambios de dirección que tomemos, cambios de altura, nos van a afectar a la cabeza de la bomba. Aquí pues nosotros decidimos salir derecho desde la bomba, irnos elevado desde el suelo a una altura pues que no, bueno, después cuando midamos lo vamos a definir. Y llegamos a un punto donde ramificamos para dejarle agua a la torre. Luego continuamos, en este caso pues derecho, y llegamos a un punto donde volvemos a ramificar para dejarle agua a una pila. Y luego el resto de agua va a continuar. Hacemos un cambio de altura y entramos al intercambiador de calor. Luego de este intercambiador de calor, llevamos el agua hasta el tanque elevado. Llegamos a este punto, necesitamos levantarnos hasta la parte superior del tanque elevado. Y este va a ser el final de nuestra red. Aquí vamos a terminar el último suministro, el suministro más lejano. Luego que trazamos cuál sería nuestra ruta, que necesitamos continuar o con qué necesitamos continuar, quizás debamos definir qué accesorios voy a instalar en mi red. Bueno, ya tenemos la bomba y ya tenemos la tubería. Obviamente, para cambios de dirección, voy a necesitar codos. Y digamos que decidimos utilizar, para poder utilizar las tablas que ya tenemos, un codo bridado radio corto. Todos nuestros codos van a ser bridados de radio corto. Aquí necesitamos un codo. Todos los cambios de dirección necesitamos colocar codos. Que aquí pues por conveniencia del ejemplo, solo tenemos cambio de dirección en un plano vertical. Pero realmente podemos tener cambio de dirección en un plano horizontal. Es decir que doblamos en una esquina del edificio, luego doblamos en otro pasillo y vamos buscando nuestra ruta. Todos estos cambios de dirección van a requerir de codos. Bien, ¿qué otro accesorio de lo que hemos estado viendo en la clase? Vamos a necesitar accesorios para ramificar. En este caso, una T. Vamos a considerar la T bridada, creo que es la que tiene la tabla. Bueno, no está rotulado aquí, pero sería una T bridada. Y también vamos a necesitar otra T aquí. Posible que necesitemos para cambios de diámetro, reductores, de sección transversal. Pero como no sabemos qué diámetros, no sabemos si realmente vamos a ocupar estos reductores o no. Bien, esos son accesorios de tubería, cambios de dirección y ramificaciones. ¿Qué más deberíamos de tener? Pues deberíamos de tener accesorios para seguridad de la bomba o monitoreo de la bomba. Digamos que comenzamos por la parte inferior. Para los cisternas, muchas veces puede pasar que en el fondo se acumule algo de sedimento. Entonces es importante en esta parte colocar un filtro para evitar o reducir la cantidad de sedimento que pueda succionar la bomba. También para cuando la bomba se detenga y evitar que esta tubería se vacíe, podemos colocar una válvula check. Al final hay accesorios que hacen las dos funciones, válvula check y filtro, es un solo accesorio, que eso lo vimos en la presentación. Eso pues en la parte inferior. Luego subimos. ¿Qué deberíamos tener en una bomba? Bien, aquí pues va a depender mucho de los conceptos que vimos en la clase y también con la práctica o la aplicación uno puede ir sabiendo qué
qué accesorios colocar antes y después de una bomba. Por ejemplo, lo primero, si yo tengo una bomba, tiene un elemento giratorio, y ese elemento giratorio con el tiempo puede crear desbalanceos, puede crear vibraciones. Y para evitar que estas vibraciones se transfieran a la tubería y puedan ir aflojando a la tubería, se colocan unas juntas de expansión o juntas flexibles antes y después, que al final es como un hule, que ayuda a que si la bomba vibra, esa vibración no se transmita al resto de la tubería. Entonces se colocan esos dos accesorios. ¿Y otro accesorio? Bueno, hablamos en un momento que yo necesitaría que si esta bomba va a mantenimiento, poder cerrar la tubería para que no se vacíe el agua. Entonces colocamos válvulas de cierre antes y después. Estos símbolos pues son símbolos que en sistemas unifilares se utilizan. Yo por aquí, bueno, les vamos a compartir este archivo. Por aquí tenemos un cuadro de simbología donde cada símbolo se indica qué significa. Por ejemplo, este símbolo significa una válvula tipo compuerta. Bueno, en este caso, bridada. Este símbolo, con esta flechita, indica una válvula antirretorno o válvula check. Este símbolo significa una junta flexible. Este símbolo, que es como una Y hacia abajo, significa un filtro strainer. Eso lo vimos en la clase. Un manómetro y un termómetro. Eso pues porque no había explicado qué significaba cada símbolo. Bien, entonces necesitamos esas válvulas de cierre para poder cerrar la tubería y poder desacoplar la bomba o quitar cualquiera de estos accesorios. ¿Qué más deberíamos de tener? Bueno, si a un caso el filtro de abajo dejó pasar algún tipo de suciedad, podemos colocar otro filtro antes de la bomba, otro filtro strainer. Bien, para evitar que por alguna razón cuando la bomba se detiene, la columna de agua después de la bomba no se retorne, podríamos tener otra válvula check en este punto. Para evitar que esta columna pues se retorne y induzca la bomba en sentido contrario y se vacíe la tubería. ¿Qué más? Muchas veces la bomba, bueno, la bomba nosotros la seleccionamos por una cabeza, que al final pues se transforma en una presión de descarga y una presión de succión. Estas presiones siempre hay que estarlas monitoreando porque me da una idea de si la bomba está levantando cabeza o no. Entonces es conveniente por cuestión de mantenimiento y operación tener manómetros antes y después. Saber a qué presión está descargando la bomba y saber a qué presión está succionando la bomba. También, aunque aquí en una bomba quizás no afecte mucho, pero quizás quisiésemos conocer las temperaturas del agua antes y después. Con una bomba lo que agrega es cabeza, no agrega temperatura, entonces deberían ser los mismos valores antes y después, pero digamos que los queremos tener ahí los termómetros. Bien, ¿qué más? Digamos que esos son los accesorios que yo quiero en una bomba. También las bombas constructivamente deberían de tener sus aisladores en la base, porque así como yo quiero, si esta bomba vibra, yo quiero evitar que esa vibración se transmita a las tuberías, también quiero evitar que se transmita a la base inferior de la bomba. Entonces colocamos algunos aisladores como resortes o pueden ser neoprenos también, que aísla esa vibración y no se transmita a la base, en este caso a la base de concreto, y que esta base se vaya rajando con el tiempo. Entonces también deberían de tener en la parte inferior estos aisladores. Bien, digamos que continuamos. ¿Qué deberíamos de tener en la torre? Pues quizás no debamos tener nada porque de aquí entra directamente a un aspersor que puede estar adentro de la torre, que hay boquillas que vimos cuando no estás en refrigeración, que vemos lo de la torre de enfriamiento. Hay unas boquillas adentro que producen una cortina de aire, de agua, perdón. Una cortina de agua, entonces ese elemento es el que ya descarga el agua hacia el ambiente y hasta ahí termina nuestra red hidráulica. Estos 5 PSI
lo vamos a requerir en la descarga porque necesito que el flujo venza el paso a través de esa boquilla. Entonces, por eso necesitamos que aparte de descargar un flujo, también descarguemos a una cierta presión. Aquello que hablábamos de que la presión en la salida, en el depósito inferior, normalmente es 0, aquí cambiaría, porque aquí sí estoy pidiendo una presión de descarga. Pudiésemos tener, tal vez, sí, pudiésemos tener aquí una válvula. Porque si yo quiero deshabilitar ahorita la torre, así como está, lo que va a pasar es que el agua se va a vaciar por acá. Entonces, quizás, eso sí, vamos a colocar una válvula ahí. Agarrar el símbolo de la válvula. Vamos a colocarlo en este punto. Vamos a colocarlo ahí. Así. Ahora sí, si yo quiero deshabilitar la torre o desarmarla o cambiarla, cierro la válvula y ya el agua que venga por este ramal no se va a vaciar, no se va a desperdiciar, no se va a botar. De lo contrario, tocaría detener todo el sistema para que por aquí no se bote agua. Por eso es importante las válvulas seccionadoras. En este caso podemos decir una válvula seccionadora. Yo puedo seccionar este tramo sin tener que detener el sistema. Vayamos a la pila. Así como está, también constantemente aquí va a haber salida de agua. Pero si yo necesito hacer algo en la pila o la pila ya se llenó, yo necesitaría cerrar una válvula para que ya no haya paso de flujo y no detener todo el sistema. Entonces vamos a colocar también una válvula en ese punto. Vamos a colocarlo aquí. En sistemas más complejos, esta podría ser una válvula motorizada. Una válvula con un actuador electrónico que pueda estar sensando el nivel, que cuando ya se alcance cierto nivel, esta válvula se cierre de forma automática para que la pila no se rebalse. Y ya no necesito este fluido. Si hago eso, la capacidad total de la bomba no se necesitaría en ese momento y ocuparía que la bomba pueda variar. Entonces en un momento yo necesitaría que esta bomba tuviese un variador de frecuencia para poder variar y no estar suministrándole agua a la pila. Ahí como lo vimos también en las últimas clases. Luego continuamos y vamos al intercambiador. Lo mismo, si yo necesito hacerle mantenimiento a este intercambiador y para que el sistema no se vacíe, yo cierro esta válvula y cierro esta otra válvula. Necesito colocar una válvula antes y después. También por cualquier suciedad, si esta es una tubería metálica y con el tiempo acumula suciedad y esta no se va a incrustar en las placas de este intercambiador, yo necesitaría colocar otro filtro en este punto de acá. No debería, pero por si alguna razón este intercambiador empieza a vibrar, debería colocar también juntas de expansión o juntas de neopreno para aislar vibración. Y aquí sí es importante poder monitorear las presiones antes y después del intercambiador. ¿Por qué? Porque el intercambiador viene diseñado para una caída de presión. Pero si aún con este filtro internamente se empieza a ensuciar, esta presión empieza a aumentar y yo lo puedo identificar midiendo la presión antes y después. Si esta presión, después de varios meses de trabajar, empieza a aumentar la caída de presión, significa que ya está sucio y ya es una indicación de que necesito parar el sistema y darle mantenimiento al intercambiador. Y así pues evito que esa suciedad se incruste y se eche a perder el intercambiador. También necesito verificar que también se está transfiriendo la energía o que también estoy calentando el agua. Entonces aquí sí es mucho más importante que en la bomba, pero no significa que no lo puedo poner. Monitorear las temperaturas antes y después. Este es un monitoreo visual, pero en sistemas incluso con BMS, yo debería tener, aparte de este monitoreo visual, sensores de temperatura y sensores de presión y llevar esas señales a algún monitoreo, a alguna PC y desde allá puede estar monitoreando las condiciones de operación del intercambiador. Bien,
Digamos que ya tenemos todos los accesorios en el intercambiador. Continuamos. Vamos al tanque elevado. Aquí también puede pasar lo mismo. Si el tanque ya llegó a un cierto nivel y sigo mandándole agua, este nivel va a rebalsar. Entonces necesito en ese momento de repente, o cuando va a limpieza el tanque, vaciarlo, pero que no salga agua. Y para no detener todo el sistema, entonces lo que yo haría es cerrar alguna válvula acá. Entonces necesitaríamos colocar otra válvula. Vamos a tomarla de acá. Vamos a colocarla por afuera, por el lado de afuera. Ahí está. Ya tenemos todos nuestros accesorios. ¿Qué continuaría ahora? Continuemos decidiendo qué flujo va a tener la bomba. O en todo caso, cuál es el flujo máximo que va a tener esta bomba. Y ese flujo máximo lo va a tener cuando todas las demandas estén abiertas al mismo tiempo. Es decir, cuando yo ocupe estos 200 galones de la torre, perdón, ocupe estos 100 galones de la pila. ¿Cuántos van ahí? Ya van 300. Y ocupe estos otros 300 galones para llenar el tanque. Entonces yo tendría, en total, yo tendría como requerimiento 300 galones más 100 galones, 400 más 200 galones, 600 galones. Y eso es lo que debe bombear nuestra bomba. Bien, ya tenemos nuestra ruta de tubería, tenemos ubicados nuestros equipos, tenemos ubicados todos los accesorios que necesitamos y ya tenemos cuál es el flujo que debe bombear la bomba en su condición de operación máxima. ¿Qué nos haría falta antes de empezar a diseñar? Es qué flujo está pasando por cada tubería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un recorrido y ver qué flujos están pasando. Entonces, digamos que la bomba necesita bombear 600 galones. Por lo tanto, en esta tubería principal van a ir 600 galones. Voy a tomar este multilíder de aquí. Y vamos a rotular que aquí van a pasar 600 galones. Luego pasa por la bomba y como no hay ninguna ramificación, después de la bomba también van a ir 600 galones. Aquí van a ir 600 galones. Ahora, ¿qué pasa cuando ya voy a esta tubería? Por aquí yo ramifiqué hacia la torre. ¿Cuánto estoy dejando en la torre? Estoy dejando 200 galones. Entonces vamos a colocar aquí 200 galones. Y si yo traía 600 y aquí dejo 200, por aquí van a ir 400. Vamos a la siguiente. Yo aquí voy a ramificar y voy a dejar 100 galones. Entonces, vamos a rotular que por aquí van a ir 100 galones. Y si yo traía 400 y aquí dejo 100, por aquí van a ir 300. Y son los 300 que yo debo suministrar al tanque elevado. Vamos a colocar por aquí 300. Vamos a rotular por aquí. Y por último, vamos a rotular por aquí. Bien, ya tenemos flujos, ya tenemos ramificaciones, bueno, accesorios, equipos, flujo de la bomba y tenemos flujo individual en cada tubería. Bien, ¿qué nos haría falta ahora? Diseñar los diámetros o dimensionarlo. Luego de dimensionarlo, ahí sí vamos a empezar a calcular pérdidas. Antes de eso, ayer hicimos un ejemplo donde teníamos un tramo de tubería
y a ese tramo le calculábamos fricción y a ese tramo también le calculábamos pérdidas secundarias. Entonces, tenemos que hacer lo mismo en nuestra red, calcular esas pérdidas por cada tramo. Ahora tenemos que decidir a dónde yo voy a decir que comienza el primer tramo y a dónde termina mi primer tramo. Y para eso lo que hacemos es definimos puntos que yo llamo nodos, llamamos nodos. O sea, un punto inicial y punto final de un tramo. Y una forma de identificar quizás sea aquellos puntos donde la tubería tiene el mismo diámetro y el mismo flujo. Si tenemos un cambio en alguno de estos valores, entonces allá nuestras condiciones cambian y deberíamos de separar los tramos aunque tengan el mismo diámetro. Igual, no sabemos todavía, pero una forma al tanteo sería mi punto inicial desde el tanque inferior, mi punto final en la bomba. Luego el siguiente sería punto inicial de la bomba y punto final donde yo ramifico. Y este punto donde termina el primer tramo y comienza el siguiente, yo lo rotulo como un nodo, sea un punto de unión entre un tramo y otro tramo. Entonces, si vemos, yo tengo unos números por acá. A eso yo lo utilicé para rotular lo que son nodos, puntos de unión de un tramo con otro tramo. Entonces, ¿qué otros puntos de unión voy a tener? Voy a tener este punto de aquí, que es la unión de este tramo que viene de la bomba, el tramo que va hacia la red de tubería y el tramo que va hacia la torre. Este sería otro nodo. Y así pues voy rotulando. Este sería otro nodo. Pudiese llamar al intercambiador otro punto de unión entre tramos y el tanque elevado un nodo final. Y lo mismo estos puntos de aquí también van a ser nodos. Eso me va a servir porque cuando yo esté calculando pérdidas, yo voy a decir pérdidas del tramo 1 a 2, pérdidas del tramo 2 a 3, pérdidas del tramo 3 a 4, 4 a 5, 4 a 8 y 3 a 7. Y es una forma pues de ir identificando la red. Eso me va a servir porque aquel trámite que hicimos ayer, hacerlo completamente escrito a mano puede llegar a ser algo tedioso al final. Entonces, es recomendable hacer memorias de cálculo, como este Excel que yo estoy mostrando ahí, que se lo vamos a compartir también. No sé, no creo que no estaba compartido todavía. Aquí lo que hacemos es dividir los tramos, esos tramos que acabamos de estar viendo, dividirlos por ítem y a cada tramo definirle condiciones de trabajo, digamos diámetro, longitudes, galonaje que está pasando, flujo por, por ese tramo, velocidad, coeficiente H sub F, velocidad cuadrática BCG, pérdidas primarias y así. Entonces, eso es lo importante de decidir primero qué tramos voy a tener en mi red. Pues con eso podemos ver que entre más demanda yo tenga, más tramos de tubería voy a tener. Entonces, puede llegar un momento que una red grande, la cantidad de cálculos pues van a ser también grandes. Bien. 9:44. Vamos a ver si nos ajusta para por lo menos para ver procedimientos para calcular el diámetro de algunos tramos. Vamos, digamos, comencemos por este. El tramo de 1 a 2, por el cual van 600 galones por minuto, ¿cuál debería ser nuestro diámetro? Bueno, ayer, ayer vimos una tabla de referencia, creo que también adelante, a ver, me acuerdo en qué diapositiva está, que es la tabla de referencia de velocidades recomendadas para Servicio General de Agua. Aquí está. Servicio General de Agua. Una recomendación es mantener nuestro flujo o nuestra velocidad entre 5 y 10 pies por segundo. Eso pues porque ya se tabuló y se determinó de que a esa velocidad
el flujo pues tiende a ser lo más laminar posible, entre 5 y 10 pies por segundo. Entonces, vamos a utilizar esta referencia, que nuestra velocidad no pase de 10 pies por segundo y tampoco esté por debajo de 5 pies por segundo. Puede ser que sí, pero lo más importante es que no pase de 10, porque ya una velocidad alta más propensa a que haya flujo turbulento, más propenso a vibraciones, a ruidos, a formación de burbujas en el interior por la turbulencia o incluso golpes de ariete. Entonces nos quedamos en un límite máximo de 10 pies por segundo. Este valor nos va a servir para irnos a las tablas, así como lo vimos ayer. Por ejemplo, yo necesito definir un diámetro para esta tubería por el cual van 600 galones por minuto. Digamos que ya definimos que la tubería debe ser metálica, porque esta tabla es para tubería metálica, en caso de la 40. El procedimiento es el mismo si fuese PVC, si fuese aluminio, hierro galvanizado, inoxidable. Resultados pueden ser muy similares, pero según la rugosidad del material puede tener una pequeña variación, pero el procedimiento es el mismo. 600 galones por minuto. Tenemos que ubicarnos primero en una tabla que alcance ese rango de flujo. Por ejemplo, esta llega hasta 140, este maneja un rango de 600, pero vamos a ver qué pasa con los diámetros. Estos últimos dos diámetros parecen manejar 600 galones. Voy a ampliar un poquito más por si acaso no se logra ver bien. 600 galones parece que lo puede manejar esta tubería de 3 pulgadas. Pero ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad es 26 pies por segundo. Significa que nuestro diámetro es muy pequeño. Si pasamos al siguiente, aunque es un diámetro no comercial, 3,5 no es un diámetro comercial, ¿qué pasaría con la velocidad? 19.5. Siempre se sigue manteniendo muy alta la velocidad, entonces pasemos a diámetros más grandes. Bueno, voy a borrar esto porque es ejemplo de periodo anterior. Ubiquemos nuevamente 600 galones. Ahí está, 600 galones. Vamos primero a la tubería de 4. ¿Qué pasa con la tubería de 4? Con 600 galones, nuestra velocidad sería 15.1. Estamos todavía por arriba de 10 pies por segundo. Tubería de 5, aunque también es una tubería no comercial, nuestra velocidad es de 9.62. Aquí sí estamos bien con el diámetro. Casi al límite, pero está dentro del rango. Ya por cuestiones de campo y de disponibilidad de tubería de 5, esta es una tubería no comercial. O sea, no es muy común. Entonces, si yo hago mi sistema con tubería de 5, imaginémonos que compramos la tubería en el extranjero porque no hay localmente. Y por casualidad nos hizo falta un tramo de un par de metros, eso nos obligaría a buscar un lance más de tubería de 5. Pero si no hay localmente, ya tengo un problema, porque no voy a poder terminar mi sistema. Porque compré un diámetro que no es común localmente y no voy a hacer una compra al extranjero por un lance. Va a ser carísimo. O imaginemos que me hizo falta un codo de 5 y no se encuentra localmente. Entonces, ya eso es algo cuestión pues de campo. Entonces, eso como yo lo manejo, yo pasaría al diámetro de 6. No lo dejaría de 5. Quedaría con una velocidad de 6.66, aunque está un poco bajo, pero está dentro del rango. Ya a diámetros más grandes, ya sí queda una velocidad muy pequeña. Y ya voy a estar incurriendo en un sistema más caro en cuanto a la instalación. Pues tener tuberías más grandes. Entonces yo me quedaría con el diámetro de 6 pulgadas. Entonces vámonos al
layout y rotulemos 6 pulgadas. Vamos a tomar este ejemplo. Y este tramo, el primer tramo va a ser de 6 pulgadas. Bien, la tubería después de la bomba, como sigue siendo mismo flujo, pues voy a tener el mismo diámetro para esta tubería. Y vamos a hacer el último. Vamos a agarrar para la tubería donde van 400 galones después de la torre. ¿Qué diámetro podríamos tener? Voy a copiar el multilíder para ya tenerlo aquí. ¿Qué diámetro debemos tener para 400 galones por minuto? Que vámonos a las tablas y vamos a movernos a 400 galones por minuto. Tubería de 6, 4.44 la velocidad. Tubería de 5, 6.41. Tubería de 4, 10.1. Bien, tubería de 6, demasiado grande. Velocidad está muy por debajo del rango. Podría utilizar la tubería de 5, pero no es comercial. Podría utilizar tubería de 4, 10.1. Aquí pues estamos al límite. Mejor dicho, nos pasamos, pero por una pequeña porcentaje de velocidad. 1.1. Bien. Aquí tocaría decidir si lo dejo de 4 o lo continúo de 6. De repente, entre la tubería de 4 y tubería de 6 hay una gran diferencia de precio. Digamos, tubería de 6 no significa que va a costar el doble que una tubería de 3 por el doble del diámetro. Una tubería de 6 puede costar 4 o 5 veces que una tubería de 3. Entonces, esta tubería de 6 puede ser que cueste 2 veces la tubería de 4 o más, aparte de todos sus accesorios. Entonces, yo pudiese asumir utilizar la tubería de 4. ¿Por qué? Porque no me estoy saliendo mucho del rango. Estoy todavía, sí salido del rango, pero un pequeño porcentaje. También, si yo estoy seguro que esa tubería de 4 no tiene demasiados quiebres, demasiados codos, entonces, aunque tenga una velocidad un poco alta, no voy a tener tanto riesgo de golpe de ariete. Entonces, yo pudiese dejarlo como tubería de 4. Vamos a dejarlo así como tubería de 4. Cuando calculemos las pérdidas, ahí nos vamos a dar cuenta si la selección está bien. ¿Por qué? Porque si esta tubería de 4 al dejarlo en 10.1 me genera una pérdida por fricción demasiado alto, que me produzca que la cabeza de la bomba se vaya arriba, entonces ahí sí voy a tener una justificación para dejarla de 6. Eso a cambio de no tener una bomba tan grande. Entonces voy a asumir gastar más en tubería, pero voy a tener una bomba más pequeña, que se va a ver representado en un consumo diario o mensual menor porque voy a tener una bomba más pequeña. Bien, 9:53. Creo que quedaríamos para el lunes terminar de definir los diámetros y empezar a hacer los cálculos. Estos cálculos de pérdidas. Entonces, vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar el lunes. Voy a compartir los archivos, este archivo y el archivo CAD para que lo puedan ir ya calculando, lo puedan ir practicando si desean practicar desde hoy. Bien, entonces nos quedamos aquí. Si hay alguna consulta, si no, pues continuamos el lunes. Las clases restantes, ingeniero, si las podría subir a la plataforma también. Sí, no recuerdo qué fecha es la última video subido, pero sí, estamos en eso. Bien, algo más, si no, pues nos vemos el lunes. Listo, La ingeniero. fecha del examen no está definida todavía, ingeniero. No, es que porque estaba haciendo cálculos que nos va a llevar, este ejemplo nos va a llevar el lunes y martes. Nos faltaría el NPCH, martes
y miércoles seleccionar bomba. Entonces posiblemente fuese para el siguiente lunes. Pero todavía podría, estos días los vamos a tomar del tercer parcial, porque el tercer parcial recordemos que no tenemos clases, solo el uso de un software. Entonces posiblemente fuese el siguiente lunes, el lunes 25, por ahí podría ser el examen. Ahí la otra semana pues ya nos ponemos mejor de acuerdo. Ok, muchas gracias. Ok, ingeniero. ingeniero. Bueno, Gracias. bueno, Buenas noches. Eso sí, buenas noches. Buenas noches.